parte normativa y normas transitorias. La que sigue, por favor. El reglamento de la Cámara de Diputados dice, establece que los elementos indispensables de la iniciativa será pues el encabezado, los planteamientos del problema, argumentos a sustentar, fundamento legal, hay un proceso aquí de legislativo, denominación del proyecto, ordenamientos, etcétera, y todo esto que viene aquí, lugar, fecha, nombre y número. Eso es lo que debe de contener un documento para poder iniciar. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros iniciar una reforma? Cuando impusieron la ley orgánica 104, lo hizo el Congreso del Estado, y el Congreso del Estado es el facultado para poder aprobar este tipo de leyes que afectan, en este caso, a la Universidad de Sonora. La que sigue. El Congreso del Estado, rápidamente una fotografía del Congreso del Estado actualmente. El Congreso del Estado, decíamos, el órgano legislativo de mayor poder y es el encargado de aprobar, derogar, cambiar las leyes, y está conformado por 33 diputados. De los que estamos viendo aquí son 7, los primeros 7 viene su nombre, bueno, de dónde son, su cabecera, diputados, el nombre del diputado y el partido al que pertenece. Ustedes lo pueden revisar en la página web. Son los primeros 7, de la que sigue, por favor. Luego aparecen otros 11, 20, 19, hasta el 21, que son 21 diputados que son electos directamente. Es decir, nosotros votamos y se votaron, fueron votados directamente y fueron electos. Lo interesante de este Congreso es histórico, es que ningún representante del PRI ni del PAN ganaron alguna diputación directamente. O sea, el pueblo no votó por ningún representante del PRI, por ningún representante del PAN, siendo que ellos habían dominado desde toda la vida. Entonces estamos viendo una conformación enteramente distinta. La que sigue. Después aparecen 12 legisladores que son agregados en forma plurinominal. Esto quiere decir que dado el número de votos que tuvieron los partidos o organizaciones políticas, tuvieron alguna representación aquí, y aquí es donde el PRI aparece. Entonces aparece el PRI con 5, el Verde, el PAN con algunos, y Morena incluso con otro más. De tal manera, la que sigue, por favor, que la Constitución, en un gráfico de pastel podemos ver que esta es la Constitución actual de las fuerzas políticas por partidos en el Congreso de Sonora. Estamos viendo que el mayor porcentaje lo tiene Morena, Encuentro Social, Partido del Trabajo, etc. La que sigue, por favor. Aquí desgajé el pastel para verlo con un poquito más de profundidad, y si vemos ahí, Morena, Encuentro Social y PT iban en alianza, ¿no? ¿Alianza o coalición? Entonces, bueno, pues es un porcentaje bastante significativo, que en principio es mayoría, y lo que se requiere para esta ley simplemente es mayoría, o en otras palabras, mayoría simple, y esta ley puede pasar, o esta reforma de ley puede pasar. La que sigue, por favor. El Congreso del Estado se organiza a sí mismo en comisiones, bastantes comisiones, y los diputados forman parte de estas comisiones. Es importante señalar que para que esta propuesta pudiera tener algún tipo de repercusión, lo más sencillo tendría que ser que algún diputado o bancada la retomara, la hiciera propia, y entonces puede empezar el proceso legalmente, oficialmente hablando. Por eso la solicitud de nosotros de tratar de que alguien del Congreso la retome la reforma. Lo más seguro es que la propuesta de nosotros pase a esta comisión, en la segunda aquí, Comisión de Educación y Cultura. Es muy probable, eso no lo sabemos nosotros, que ahí fue a la comisión que le dé primera revisión a la propuesta de la que sigue. Estos son los representantes de la Comisión de Educación y Cultura. Está presidida por Jesús Alonso Montes Piña, de Encuentro Social, y están todas las fuerzas ahí representadas. Todos los diputados ahí, con que un diputado la retome, digamos, ya puede empezar el proceso legal. La que sigue.
está recortado aquí, no se ve bien, pero esto sería el algoritmo que tendría que seguir, es la propuesta que estamos manejando, que habría que presentar, la aceptación por algún diputado o bancada, el establecimiento del proceso de consulta del Congreso. Hay que aclarar una situación aquí. La propuesta que uno hace o que hace a alguien, a algún diputado, y el diputado la pone a sugerencia, no quiere decir que sea la que se va a aprobar. Entonces, los mismos diputados pueden estar en un proceso de consulta, reforma, ajustes, adecuaciones, etc. Y ellos tendrán que decidir cómo hacen algún tipo de consulta a la comunidad universitaria, si lo quieren hacer. Es decir, ahí pues ya queda de ellos hacerlo. Por lo tanto, es muy importante que estemos pues bastante informados sobre si el proceso se llevó a cabo, en qué punto va y dónde podemos nosotros participar. La primera propuesta no es la propuesta acabada, es una propuesta para arrancar el proceso y que después podrá ser reformada, cambiada, etc. Luego está finalmente el Congreso, el que hace la elaboración de la propuesta final. Hay aquí parece que un dictamen de la comisión a la que se llegó. Después del dictamen se presenta al Pleno, es decir, a todos los diputados, y aquí aparece lo que es la aprobación o el rechazo de dicha ley. Este es el proceso que tiene que llevar cualquier ley, como les decía, y el encargado de hacerlo, de aprobarlo, reformarlo, etcétera, es el Congreso del Estado. Eso, gracias. Nada más para notificar de un cambio en el programa, vamos a incluir una plática en la mesa 2, serán finalmente 6 las presentaciones. Está también la maestra de la licenciatura en educación, Mireya Escarone, que nos hablará sobre la propuesta para una reforma educativa con perspectiva de género, lenguaje incluyente en la educación superior. Y a continuación tendremos al maestro Ismael Mijares Sosa con una presentación de una propuesta inicial de reforma de ley. Bueno, buenas tardes, qué gusto que haya tantos universitarios interesados en estos temas. Primeramente una presentación. El movimiento académico para la reforma universitaria tiene algunos años, 3 años, que hemos estado discutiendo, viendo alternativas para hacer propuestas de reforma. Esta iniciativa de reunirse y discutir esto surgió a partir de una iniciativa que tomó el diputado Germán Pérez Rubio de la anterior legislatura, de proponer al pleno del Congreso anterior reformas a la ley. Entonces, a partir de eso, y viendo que podía haber interés de parte de los legisladores de este tema, nos estuvimos reuniendo para buscar cuál sería la propuesta nuestra, es decir, la propuesta que los universitarios tendríamos para ello. En ese sentido, este es el producto de esas discusiones. Por supuesto, estamos en la idea de que este es un punto de discusión donde podríamos platicar posibles adiciones o reformas a las propuestas, pero tenemos la intención de presentarlo inicialmente precisamente para que se contraste con el resto de las ponencias y finalmente a partir de sus opiniones complementar o modificar. Adelante. Aquí sí. Bien, primero, a manera de contexto, veríamos las motivaciones que nosotros hemos asumido para hacer esta propuesta. En principio, como se ha dicho, pues tenemos una ley que ya tiene más de 27 años. ¿Cuáles son las consecuencias que trajo la imposición de esta ley? En principio, la pérdida de autonomía. Es decir, al momento de que se nos impuso un órgano como la Junta Universitaria, donde la composición de ella incluía una mayoría de gente externa a la universidad, obviamente estamos perdiendo autonomía en nuestro gobierno. Otro aspecto importante que se puede remarcar de esta ley es que los órganos colegiados son escasamente representativos, y eso se manifiesta en la composición del máximo órgano, que es el colegio académico, donde una parte importante, prácticamente la mayoría de sus miembros, están puestos ahí por actividad del rector, es decir, donde interviene su nombramiento el rector.
Otra cosa importante es el mecanismo de nombramiento del rector, donde no existe la obligatoriedad de la Junta Universitaria, que tiene esa función de ser transparente en los procedimientos, y que además esos mecanismos que se han impuesto para esos nombramientos han permitido que un mismo grupo universitario, como se comentó ahorita, tengan ya 18 años dentro del puesto. Adelante. El nombramiento del resto de autoridades, de los jefes de departamento, de los directores de división o vicerrectores, que son las autoridades intermedias, se hace a partir de voluntad del rector. Eso se ha permitido que el grupo que se mantiene en rectoría se extienda finalmente a todos los departamentos de la institución. Otros aspectos que se han observado son las atribuciones del rector en el manejo administrativo y financiero. Finalmente es el rector prácticamente que controla no solo el ejercicio del presupuesto, sino también su vigilancia, cerrando el círculo de toda la aplicación del presupuesto. Uno de los aspectos importantes que nos afecta a todos es que las actividades académicas, que parten fundamentalmente del trabajo que realizan todos profesores, estudiantes y trabajadores en los departamentos, no tiene su contraparte en las atribuciones de definición de la administración. Es decir, los departamentos no opinan o no tienen capacidad decisiva de opinar en el rumbo de la institución. Entonces el trabajo se ha visto orientado básicamente por una estructura burocrática que está encima de esa organización, que son los departamentos. Y por último, pues hay otros aspectos, como por ejemplo, la misma ley impuso el cobro de cuotas estudiantes, posibilitó la instalación de los exámenes de admisión y además no ha permitido que se hagan otro tipo de políticas orientadas a atender a poblaciones vulnerables, derechos humanos, etc. Adelante. Bien, esta propuesta tampoco asumimos que es algo producto solamente de nuestras discusiones. Ha habido ya históricamente varios intentos de hacer propuestas. El inicial o el más antiguo es la que hizo la comisión del Consejo Universitario, el último Consejo Universitario, antes de que se hiciera la ley, precisamente como contrapropuesta del articulado. Posteriormente, al final de los 90, un grupo de universitarios que estaba representado en el colegio académico propuso al Congreso en aquel tiempo una reforma de ley. Y además, diversas organizaciones de universitarios, entre ellos el propio Sindicato de Trabajadores Académicos, han hecho foros donde se han discutido los aspectos relacionados a la ley y las posibles propuestas. De todas esas experiencias hemos recuperado propuestas que vamos a presentar aquí más adelante. Bueno, estas propuestas estarían resumidas de manera muy rápida en la siguiente sala. En principio, buscamos recuperación de la autonomía. ¿Qué implica esto? Que sean órganos elegidos por los universitarios los que decidan el destino de la institución. Para eso entonces entendemos que el máximo órgano colegiado, que es el colegio, es el que debe tener las funciones más importantes. Entre ellas, la elección de rector, la definición de todos los aspectos relacionados con la legislación universitaria, que actualmente, al menos el reglamento general y el reglamento de cuotas, son definidos por la Junta Universitaria, los nombramientos de miembros de la Junta, la definición de plan de desarrollo y en general convertir al colegio académico como autoridad máxima. Adelante. Para esto entendemos que el colegio académico en la composición actual no pudiera asumir de manera representativa esas funciones, entonces proponemos modificar su composición. Una forma de hacerlo, lo que proponemos nosotros, es que cada departamento tenga sus representantes ante el colegio. Entonces, los actuales o los representantes a los consejos académicos que han sido electos, que pasen a ser parte del colegio académico. Eso implica que el colegio académico sería la suma de los 3 consejos académicos que actualmente existen. Además, proponemos que, así como estaba contemplado en leyes anteriores, se integren representantes de organizaciones estudiantiles y de trabajadores al colegio.
Actualmente hay representación de los trabajadores manuales y los trabajadores administrativos. Por último, y como aspecto más muy importante, es que